Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a todos los que pudimos llegar hasta aquí, a esta casa de oración, casa del Señor. Qué bueno poder verlos un día como hoy, comenzando este nuevo año. Así que muchas bendiciones de parte del Señor para todos los presentes y los que nos estarán viendo más adelante a través de la grabación. Esta es la primera iglesia bautista de Ponce, hoy 8 de enero del 2023, y esta es su hermana en Cristo, Lismari González. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque pudimos descansar, pudimos levantarnos, ver la luz del día, ver las maravillas que tú nos tienes día tras día. Pudimos llegar a este templo de adoración, Señor, para venir a alabarte y a honrarte, darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Padre. Permite, oh Dios, que la lección de hoy sea de gran edificación, tanto para mí como para todos los presentes y los que nos verán más adelante. Que seas tú en medio nuestro, que seas tú dirigiéndonos, impartiendo sabiduría de lo alto, de tu poder, Señor, para poder poner por obra todo lo que tú tienes para nosotros. Aligera los pasos de los que no han llegado, que puedan así hacerlo, para que reciban también de tu bendición. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar con la lección que tenemos pautada para el día de hoy. Es la lección número 19 del libro de texto que usamos para nuestra escuela bíblica. Dios promete restauración y protección. El texto que da base a la clase de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, los versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Siempre se selecciona un texto áureo y el mismo es el versículo 1 del capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Siempre es importante cuando estamos impartiendo la clase, pues poder establecer los objetivos de la misma, y aquí los tenemos detallados, resaltando en esta clase conocer quién es Dios, cómo es su carácter y cuáles son sus atributos. Celebrar la esperanza que traen las promesas de Dios al corazón de cada creyente y comisionar a las personas de fe para que puedan dar testimonio de su relación con Dios. Tema bien profundo, conocer quién es Dios, cómo es y cuáles son sus atributos. También me gusta siempre hablar un poquito sobre el libro en particular. Sabemos muchas cosas, otras las repasamos y otras pues nos enteramos. Por eso es que es tan importante estudiar y escudriñar la palabra. El libro de Isaías fue para la época del siglo VIII antes de Cristo,
¿Qué quiere decir Isaías? El significado es Jehová salva. ¿Y quién fue Isaías? Pues fue un profeta israelita de Judá. Le dio su nombre al libro como autor. Y el libro está escrito en hebreo y el género literario usado es la poesía. ¿Para quién fue escrito? Los destinatarios de este libro, de esta profecía, pues fue el pueblo de Judá en la época del profeta Isaías. Él profetizó durante 4 reinados. 4 reyes, los mismos fueron Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y esto fue su ministerio aproximadamente 40 años, del 740 a 700 antes de Cristo. Él provenía de una familia de alta posición, posición social, tenía esposa y 2 hijos. El libro de Isaías contiene 66 capítulos, lo encontramos en el Antiguo Testamento y se divide en 2 secciones principales. El libro del juicio, de los capítulos del 1 al 39, y del 40 al 66, el libro de consolación. Mencioné que es una profecía. La visión de Isaías del trono celestial hizo que proclamara la acusación de Dios contra su pueblo ante el trono terrenal en Jerusalén. Y aunque el juicio divino era inevitable, Isaías proporcionó a través de esta profecía, de este mensaje, proporcionó esperanza, consolación y un futuro glorioso para el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios espera que su pueblo cumpla con los requisitos que Él impone. Dios se indigna ante el pecado y habrá de juzgarlo. Sin embargo, es el Dios que ayuda y ofrece esperanza. Así que vamos entonces ya de lleno con la lectura, como mencioné en el primer slide, que son el capítulo 43 del 1 al 4, así que estaremos comenzando con el número 1, Isaías 43, 1. Recordando que el texto es una profecía de salvación. El versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este versículo comienza con así dice Jehová, en forma de mensaje. Esto es común en los textos proféticos. El texto está describiendo a Dios mismo, aun cuando la palabra profética proviene ¿de quién? Del Creador. Menciona a Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Fue el hermano gemelo de Esaú e hijo de Isaac y Rebeca. Su historia la sabemos, ¿verdad? Se cuenta en detalles en el libro de Génesis, los versículos del 26 al 50. Fue quien obtuvo la primogenitura y la bendición paternal correspondiente a su hermano Esaú. Y llegó a ser padre del pueblo de Israel y de sus 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá
Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Y Dios le puso el nombre de Israel. También comienza con la frase no temas. Y esto es característico también de las profecías de salvación. Luego pasa a describir la relación entre Dios e Israel. ¿Solo de Israel? No. Queda claro que Dios es el creador de toda la humanidad, pero la relación entre Dios e Israel es especial. Israel fue el pueblo escogido por Dios para una misión particular en la historia de la salvación. El pacto que une a Dios con el pueblo es tan profundo que el Señor no solo lo ha redimido, sino que lo reclama como suyo. Aquí vemos la esencia del pacto entre Dios e Israel. Dios es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de Dios. Continuamos con el siguiente versículo, que iremos poquito a poco desmenuzando los versículos de la lección, porque mientras lo hacemos así, vamos entendiendo realmente lo que el mensaje del Señor hacia todos nosotros. El versículo 2 del capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí Dios hace una doble promesa a su pueblo. Ha de salvarle de morir ahogado en el agua y de morir quemado en el fuego. Estos son peligros bastante comunes, pero Dios es Dios, todopoderoso. Dios dominó las aguas en la creación, que eso lo vemos en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y también en Éxodo 14, cuando hizo que el pueblo de Israel pasara por el mar en seco, cuando estaba huyendo de Egipto, huyendo del faraón, de la esclavitud que estuvieron pasando. Continuamos con los versículos del 3 al 4. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí vemos cómo se describe Dios en esta profecía. En esta profecía de salvación estamos viendo cómo Él se está describiendo. Y Él se define como el Santo de Israel, también como Salvador, el Creador, Redentor, el que rescata. Recuerden que para este tiempo existía la esclavitud, así que el Redentor, vamos a ver aquí en el vocabulario otra palabrita dentro de la clase, redimir. ¿Qué quiere decir? Redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Dios redime o libera a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Así que
recordando que para ese tiempo existía la esclavitud, así que el redentor era la persona que compraba a un esclavo para darle su libertad. En el versículo 1, que hace un momentito discutimos, vimos que Dios redimió a Israel. Y en estos versículos 3 y el 4 explican el precio que el Señor pagó por la libertad de su pueblo. El rescate, ¿cuál fue el rescate? La cantidad que pagó por su liberación se media en pueblos, no en dinero. Así que Israel es un pueblo relativamente pequeño, pero Dios dio 3 regiones a cambio para salvar a su pueblo Israel. Se menciona a Egipto. Egipto era en el mundo conocido la nación más antigua y fue también un pueblo poderoso, un imperio bien poderoso en los tiempos antiguos. Fue uno de los imperios más grandes. Las pirámides que vemos hoy, ¿verdad?, atestiguan ese poderío en ese entonces. Egipto contenía a la gente más sabia, más civilizada de esos primeros tiempos. Sus registros muestran un progreso extraordinario en la literatura, en la arquitectura y las artes y las ciencias. También menciona en el versículo 3, como parte del rescate, menciona también otro pueblo, otra nación, a Etiopía. Etiopía también fue un país muy grande, pero fueron destruidos delante de Jehová. También menciona Seba, que muy bien pudiera ser parte de Etiopía o pudiera ser una referencia al desierto de Sahara o a la nación de Arabia. No sabemos a ciencia cierta, pero es lo que se menciona. Pero aquí lo importante es que Dios ha pagado una gran cantidad como rescate, dando países muy valiosos a cambio de un país pequeño, de un territorio, de una nación muy pequeña. ¿Y por qué ustedes creen que Dios ha hecho todo eso? ¿Por amor? La respuesta es que Dios hizo esto y lo ha hecho por amor. Dios ama a su pueblo y lo tiene en gran estima. Dios ha amado a Israel y por eso lo trata con honor. Continuamos desmenuzando el capítulo. Vamos ahora a dar un brinquito y vamos directamente al versículo 10, pero del mismo capítulo 43, la misma profecía de salvación. En el versículo 10 tenemos aquí: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí se menciona testigo. Vamos también a ver en el vocabulario lo que menciona que es testigo. Testigo es la persona que afirma o que da testimonio de la existencia de un hecho porque lo ha presenciado. Esta declaración la hace ante un auditorio que ignora lo sucedido y que no lo puede verificar ocularmente. Volviendo a los versículos 10 y 11. El pueblo de Israel será testigo de la salvación que Dios pronto proveerá. Una vez más, el pasaje bíblico recalca que el Santo de Israel es
el único Dios. Este versículo de la Biblia habla de cómo Dios es el único Dios y que nunca hubo ni habrá otro Dios antes o después de Él. Esta es una verdad importante que debemos recordar, porque nos ayuda a comprender que Dios es siempre fiel y que siempre podemos confiar en Él. Siempre debemos poner nuestra confianza en Dios y que Él siempre está ahí para nosotros. También siempre debemos ser fieles a Él y que Él es el único que verdaderamente puede satisfacer nuestro corazón. ¿Cuál es la importancia de este versículo bíblico para nosotros? Este versículo de la Biblia es importante para nosotros porque nos ayuda a saber quién es Dios y entender su carácter. También nos ayuda a tener una mejor relación con Él y saber que siempre podemos confiar en Él. Y continuamos desmenuzando los versículos y vamos para el número 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. El pasaje termina recalcando que Israel es testigo de todo esto. No olviden lo que mencioné, lo que es testigo. Y aquí está recalcando que Israel es testigo de todo esto. Este versículo nos habla de cómo Dios siempre ha estado presente en la historia, aun cuando su pueblo no lo reconocía. Es un recordatorio de que Dios siempre está ahí y que siempre podemos confiar en Él. Las lecciones que podemos aprender de este versículo, ¿qué nos enseña? Que Dios siempre está presente y siempre es confiable. Siempre podemos contar con Él, incluso cuando no lo reconocemos. ¿Cuál es la importancia de este texto para nosotros? Para nosotros los creyentes. Es importante porque nos enseña acerca de la fidelidad de Dios. Él siempre está ahí para nosotros, pase lo que pase. ¿Es o no es? Podemos confiar en Él en tiempos de necesidad y de dificultad. Todo el tiempo. ¿Cómo aplicamos esta profecía a nuestra vida? La iglesia necesita proclamar que hay un solo Dios. Un solo Dios, quien se ha revelado a la humanidad a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios y a través de la persona de Jesucristo. El reto es grande para la iglesia. La iglesia necesita recordar que Dios está sobre toda ideología humana. Es necesario decir a las generaciones que se levantan que aun cuando hay grupos religiosos alternos, lenientes, estos no los llevan a conocer al único y sabio Dios verdadero, al único y sabio Dios verdadero. ¿Cuáles son las características y los atributos de Dios? El Dios que se reveló a ese pueblo y el Dios que se nos revela
en la Biblia y el Dios que se nos ha revelado a todos nosotros, aún hoy día. Ese Dios es amoroso, es misericordioso, es santo, es redentor. Discutimos lo que es redimir. Dios es redentor, perdonador, restaurador y dador de la vida. Es el Dios cósmico que tiene poder para hablar a la tierra, al cielo y a las estrellas. El Dios que puede aún ordenar a los puntos cardinales que obedezcan su voluntad. Esas son las características del Dios que servimos, del Dios que hemos conocido. Pero ese mismo Dios, al amar tanto a la humanidad, desea redimirla de la esclavitud del pecado. Y vuelvo y hago énfasis en la palabra redimir. Liberarnos de los poderes malignos que nos llevan a pecar y a pecar y a pecar, y que la consecuencia es muerte. 3 puntos a resaltar de este capítulo 43, que vuelvo a mencionar, que es una profecía de salvación. En este capítulo 43 del libro de Isaías, Dios es el mismo Dios personal que se ha revelado a través de la obra de Jesucristo. Es el creador de toda la humanidad, de todo lo que conocemos, y desea salvar a todo hombre y a toda mujer. 2. También este pasaje resalta la esperanza que la fe trae al corazón de cada creyente. Cada creyente, por medio de la fe, tenemos esa esperanza. Está comprobado, y dígame si eso no es cierto, que en tiempos de crisis es cuando ocurren grandes cambios en nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pueblo, a nivel de nación, a nivel del mundo. En las grandes crisis, dificultades, es que ocurren los cambios. Pero también en esos momentos es que se toman decisiones, no se quedan ahí, se toman decisiones y se toma acción. Es precisamente en esos momentos que necesitamos la esperanza, pero la verdadera que se alcanza en una relación con Dios, con el único y verdadero, no con otros dioses que podríamos estar hablando sobre eso, sino con el único Dios y verdadero. Cuando las personas se acercan a Dios, pueden comenzar a ver la vida de otra manera. Y díganme si es o no es cierto. Aquellos que una vez el Señor se reveló y tomaron la decisión de un cambio en su vida, dieron unos pasos y ocurre la transformación. Así que podemos ver los cambios, ¿verdad?, que se presentan en ese momento. Y ver también manifestada la bondad de Dios hacia todas las personas que le buscan con fe. Y tercero, otro punto que se recalca es el carácter testimonial de nuestra fe. Las personas que se acercan a Dios con fe y experimentan sus bondades tienen tremenda responsabilidad. ¿Cuál? La responsabilidad de compartir con otros sus experiencias, o sea, dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ahí es que vienen
los testimonios de nuestra vida personal o familiar en ciertos momentos de las etapas de nuestra vida. Tenemos que dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta enseñanza se dirige primeramente al pueblo de Israel, a la iglesia y a toda persona que desee entrar en una relación con Dios. Y ya casi vamos terminando. Vamos ahora a resumir la clase de hoy, la profecía de Isaías. Las ideas principales que presenta esta lección para la predicación y la enseñanza son las siguientes. Las nuevas generaciones están buscando conectarse con lo divino por medio de espiritualidades alternas que se alejan del cristianismo tradicional. Eso lo vemos ahora, hoy día, por donde quiera que nos asomamos, y está surgiendo, o sea, están proliferando las diferentes vertientes, diferentes alternativas, y eso es importante que lo tengamos presente en todo momento. La iglesia necesita proclamar que hay un solo Dios. No es que vamos a orar, a invocar al universo. Eso es una vertiente, el universalismo que está surgiendo ahora. Lo han escuchado, ¿verdad? No, tenemos que proclamar que hay un solo Dios, quien se ha revelado a la humanidad a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido, y de la persona de Jesucristo. Es necesario decir a la juventud, y no tan solo a la juventud, sino proclamarlo a toda persona, que las prácticas alternas no le llevan a conocer al único y sabio Dios. Y la fe trae esperanza al corazón de cada creyente. Quienes se acercan al Santo de Israel pueden comenzar a ver la vida de otra manera, desde una nueva óptica. Pueden ver el futuro como el espacio donde Dios ha de manifestar su bondad hacia todas las personas que le buscan con fe. Y por último, las personas que se acercan a Dios con fe y experimentan su bondad, tienen la responsabilidad de compartir esas experiencias espirituales con los demás, con todos sus semejantes. No podemos ser egoístas y mantenerlo como un secreto reservado para nosotros y los nuestros. No, eso no es lo que demanda el Señor de todos nosotros. Es dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y cuando se dice de todo, es de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno, porque de lo no tan bueno son las pruebas que se nos presentan para nosotros, como un diamante que se va puliendo, podamos aflorar en medio de esa situación difícil. Pues tenemos que dar testimonio a otros de esas experiencias. Bueno, pues hermanos, el mensaje fue dado a través de el profeta Isaías, a través de esta profecía de salvación. Un tema profundo, pero sumamente interesante y vital para la vida de todo creyente, de todo ser humano. Dios es el único Dios, Dios verdadero y sabio. Culminamos con la oración que siempre también es dada a través del libro de texto y me pueden acompañar. Dios de nuestras vidas, único y sabio Dios, que te has revelado a nosotros como el Santo de Israel, te alabamos y te bendecimos por siempre.
Te damos gracias por ser el Dios cósmico que puede ordenar al universo que se mueva y al mismo tiempo ser el Dios personal que se revela a la vida de cada persona que le busca con fe. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por salvarnos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.